todos los escritores nos gusta mucho Kafka por dos motivos: porque es un grandísimo escritor y porque es un escritor que está continuamente luchando con la escritura. Es decir, él tiene no solamente tiene una visión del mundo que es visionaria y que cambia nuestra forma de entender el mundo, sino que además es un hombre que lucha tremendamente con formas de novela que no le sirven. Él combina maneras de escritura y eso lo hace doblemente interesante. Personalmente lucha mucho con la escritura. Cuando escribe, se suele decir que su obra tiene como dos líneas: la línea de obras mayores o serias, como La verdad en el caso Savolta, y la línea de los divertimentos, de obras menores, que abarca muchos géneros, muchos registros estilísticos. ¿Le cuesta lo mismo escribir las obras dichas mayores y los divertimentos, o algo le da más placer? ¿Cómo es el proceso de escritura en su caso? No sé cuántas novelas he escrito, pero yo diría que la mitad son novelas con una cierta ambición, no ambición literaria, sino con el propósito de contar una historia más o menos. No, es que no quisiera utilizar palabras que me hicieran quedar como una persona pretenciosa. Es decir, historias grandes, historia de la evolución de una ciudad, de un momento histórico determinado. Y luego otras novelas más fáciles, de humor. Por supuesto, es más sencillo y cuesta menos esfuerzo escribir novelas de humor. Lo que ocurre es que las novelas de humor le gustan a todo el mundo y las otras no, y al final he llegado a pensar que quizá me he equivocado y que tendría que haber escrito solo novelas de humor. Una vez en un país me dijeron: ¿por qué usted, que puede escribir novelas tan buenas como estas, se empeña en escribir unas muy largas y muy aburridas que no nos interesan nada? Sí, las novelas, los dos tipos de novelas, los voy alternando. No me parece que haya lo que algunos han dicho, una esquizofrenia, una doble personalidad. Simplemente muchos escritores han escrito en género serio y en género humorístico al mismo tiempo. Bueno, Cervantes, que es el modelo de todos los escritores españoles, él escribía unos poemas larguísimos, muy malos, que nadie ha leído nunca, y luego, pues, a ratos perdidos y para ganar un dinero, pues escribía El Quijote y cosas así. Pero él estaba convencido de que en el futuro la gente leería, se avergonzaba de aquello que había escrito y que leerían unos poemas que no se pueden ni empezar, no digamos terminar. Y bueno, también se está grabando, Eso, guárdenlo para cuando me den el premio Cervantes. Yo creo que el humor no es un género de categoría inferior, y tampoco la novela negra ni la novela de misterio. El problema es que al tratarlo como si fuera un género secundario, se olvida que también en este género hay que buscar la excelencia. Pero cambiando de registro, en la historia del cine hay unas películas muy largas y muy aburridas al principio del cine, y en cambio lo que a nosotros nos gusta y lo que ha quedado son las películas de Chaplin y de Buster Keaton y de Harold Lloyd, cuando unos dramas terribles, Las dos huerfanitas, no es una película que todos tengamos ganas de ver un domingo por la tarde. Por lo tanto, el humor hay
hay que tomarlo como es, y requiere un esfuerzo especial. A diferencia de las grandes novelas que tienen otras dificultades, el humor ha de funcionar como un reloj perfecto. Pero, por ejemplo, en Francia, en Alemania, ¿se traducen más las novelas de humor o las, digamos, serias? Depende de los países. Hay países que prefieren las novelas de humor y hay países que prefieren las novelas serias. En Alemania, las novelas serias. Entonces, en algunos países lo que les interesan no son las novelas serias o de humor, sino las novelas que hablan mucho de Barcelona. La acabé de escribir a los 25 años, se publicó cuando tenía 30. Ya era otra persona, el que casi me pareció que era una novela que había escrito otro. Pero el hecho es que si cuando terminé la novela y la llevé al primer editor, la hubiera publicado, no sé qué habría pasado. En cambio, salió justo el año 1975, por una simple cuestión editorial. Salió en 1975. Aparecer en ese momento, claro, fue una operación publicitaria magnífica. Bueno, yo soy bilingüe, es decir, yo no he aprendido el catalán como he aprendido el francés o el inglés. Yo nací aprendí en la cuna las dos lenguas. Sin embargo, mi lengua literaria, mi primera lengua, si se puede decir que hay una jerarquía, mi primera lengua es el castellano. El teatro es solo diálogo. Tiene enormes. Es muy difícil escribir teatro y es muy difícil, sobre todo, escribir bien teatro. Pero desde el punto de vista lingüístico el registro es más reducido. He hecho traducciones al catalán de algunas obras extranjeras y he escrito no dos obras de teatro, bastantes, quizás 6 o 7, solo 2 se han representado con un éxito chapi. ¿Consideras que la verdad sobre el caso Travolta es una novela negra, una novela de detectives? Y si obras como El misterio de la fiesta embrujada o El laberinto de las aceitunas es una parodia de las novelas negras? En fin, éramos un grupo de escritores jóvenes que queríamos crear una novela negra española que no existía. En aquel momento había habido algún intento aislado de novela negra, pero no era un género español, era un género básicamente anglosajón y francés, y a algunos italianos y a algunos suecos. Ya entonces los suecos escribían novela negra, pero no era un género que se cultivara en España, desde luego no, porque la novela negra supone un proceso de solución de casos por medio de la inteligencia, y la inteligencia no era lo que en aquel momento en España se daba mejor. El primero en abrir el campo fue Vázquez Montalbán, que escribió las novelas de Carballo. En aquel momento unas novelas raras porque tenían un componente político muy grande y gastronómico, una cosa totalmente nueva que ahora es ya normal en la novela negra, pero yo creo que él inventó este género. Y yo como no tenía capacidad para escribir estas cosas, porque claro, un misterio y que además haya que solucionarlo y todo, en fin, se necesita un talento que no tengo, se me ocurrió probar siempre me había gustado la novela de humor y se me ocurrió escribir novela negra de humor y bueno, vi que con este sistema podía escribir de la novela negra y de la novela de misterio,
facilita mucho la escritura, porque hay un canon, se plantea un caso, y cualquiera podría escribir una novela negra. Estaba un día en mi despacho, entró me dijo, tengo un caso para usted, y ya hemos empezado, y así ya uno continúa. Luego, claro, en la tercera página viene la hecatombe, y qué me encargó, y qué dije, pero bueno, eso, de momento, empezar y seguir unos pasos, ¿no? Es casi como hay una liturgia de la novela negra. Por eso le gustó la novela de David Llorente, porque no tiene nada que ver con estos esquemas de la novela negra, porque es completamente al revés, ¿no? Lo que pasa en su novela. Pero es negrísima. Recientemente le han dado el premio Planeta a una autora que suele escribir novela negra, ¿no? Que es Alicia Jiménez Barlet. Y a mí me ha sorprendido que, sin embargo, lo primero que aparece en la prensa es sus declaraciones diciendo que esa novela que ganó el premio Planeta no es novela negra. Entonces, puede ser que simplemente sea porque no es, o porque a lo mejor no tiene tanto prestigio la novela negra. Es como un subgénero de novela, quizás. Para muchos sigue siendo un subgénero, es una novela que se fabrica de una manera un poco industrial, es repetitiva, siempre es lo mismo, es puro entretenimiento. Estos tópicos permanecen. En el caso, yo no he leído la novela de Alicia Jiménez Barlet del premio Planeta. Yo me imagino que lo que intenta decir, y yo lo entiendo porque gané el premio Planeta, es que esta novela es distinta de todas las demás y es mejor, y por eso no le han dado el premio Planeta. Usted mismo también ganó el mismo premio con La Riña de Gatos en 2010, ¿no? Sí, claro, necesitaba el dinero. Y pensé, bueno, la verdad no escribí la novela para que me dieran el premio Planeta, pero pensé, tengo una novela que podría interesar y voy a probar a ver si me llevo este dinero. No es tanto. ¿Pero no se presenta anónimo? ¿O cómo se manda la novela con el nombre del autor? ¿O el jurado no sabe los nombres de los autores de los manuscritos presentados? No me haga... se presentan anónimos con un seudónimo, y en un sobre va a veces hay filtraciones, pero en todas partes, incluso la CIA tiene filtraciones. El premio Planeta es posible que también las tenga, pero el jurado falla. Y yo hasta que no oí mi nombre, y eso sí lo digo con toda honradez y sinceridad, hasta que no oí mi nombre no estaba seguro de que me fuera a llevar el sobre con el contenido. Hace mucho es la sátira de los géneros, la parodia de los géneros, que prácticamente todos los libros se pueden leer como la parodia de un cierto género o subgénero, que trato casi todos, incluso la ciencia ficción, en Sin Noticias de Gur. Creo que solo le falta una, la fantasy. ¿No quiere escribir una parodia de la fantasy que está tan de moda? Es verdad que algunas modas me inspiran parodias. Concretamente, la novela, la otra novela que está traducida al checo, que es Pomponio Flato, se me ocurrió porque había en aquel momento tenía una fama tremenda Dan Brown, el Código Da Vinci. Tanto se hablaba, y había unas
pilas tan altas que una vez en un aeropuerto vi una columna y la compré para ver qué era. Y la leí así en el avión y pensé, bueno, este hombre que no sabe nada de lo que está contando, gana tanto dinero, yo que sé más, a lo mejor. Y entonces se me ocurrió escribir esto de Pomponio Plato, que es una parodia de lo que entonces hacía Dan Brown y otros imitadores, que era una mezcla de género negro y extraño esoterismo bíblico fantasioso, y me puse y escribí la mar de divertido, y otras veces pues ocurre lo mismo. El género de humor que yo utilizo para la novela, tampoco que no parezca que me paso la vida contándome chistes a mí mismo. Este género de humor que en novela negra paródica lo utilizo de vez en cuando, pocas veces. La serie esta de Mi Detective, creo que la novela que va a salir ahora la semana que viene es la quinta en 40 años, no es abusar. Me sirve para hacer un retrato rápido, una caricatura de la realidad que estoy viendo en la calle. Yo soy un hombre de bibliotecas y, aunque no lo parezca, soy un hombre estudioso, tengo una cierta cultura y me interesa la historia, me interesa el ensayo, me interesa la filosofía. Soy un asiduo lector de los clásicos, pero también soy muy callejero. Yo siempre viajo en transportes públicos. Me gusta estar en la calle y ver, escuchar a la gente y ver. Y de vez en cuando percibo que hay un momento que en mi ciudad, pero mi ciudad quiere decir cualquier ciudad y cualquier comunidad de seres humanos, está en un momento determinado, y eso lo quiero contar. Entre los escritores españoles del siglo XX, ¿cuáles son los escritores que sienten próximos a lo que usted escribe? Bueno, claro, siempre es difícil dar listas. Yo tengo 3 categorías de escritores contemporáneos. Mis maestros, no tanto maestros como hermanos mayores, los que eran escritores cuando yo era solo un aspirante a escritor. Mi modelo, aunque coincidimos pocos años sobre la tierra, porque él murió cuando yo era casi un niño, es Pío Baroja. Ese fue el escritor que a mí me pareció más importante en ese momento. Fui discípulo de Juan Benet y de Juan García Hortelano. Mis contemporáneos, pues además son mis amigos, Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Javier Marías, y luego está la generación siguiente a la mía, que a esos les tengo un cariño especial, porque muchos de ellos leyeron mis libros en la escuela, en el instituto. Les hacían leer mis libros, y algunos de ellos, ahora escritores más famosos que yo y sin duda mejores que yo, me han dicho: cuando yo leí tu libro pensé que yo podría también escribir, porque hace falta el estímulo de alguien próximo que ha escrito. Y son pues Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas,
Arturo Pérez Reverte, todos estos me leyeron a mí. Las hicieron buenos guionistas, buenos directores, muy buenos actores, y salieron muy mal, horrorosamente mal. Yo tengo la vanidad de pensar que una de estas novelas, de estas películas, no diré cuál, es la peor película del cine español. Y eso que hay una competencia. Pues sigo manteniendo la esperanza de que si algún día se hace una valoración, dirán, esta es el número 1, empezando por abajo, del cine español. He tenido suerte con mis traductores. Hay muchos idiomas que no puedo ni empezar a leerlos, pero cuando, por ejemplo, yo he tenido un traductor francés extraordinario, que era François Maspero, que murió hace menos de un año. Era un gran escritor, un gran editor, un intelectual francés de una gran envergadura, que, bueno, por vicisitudes de la vida, acabó siendo mi traductor al francés. Y siempre he dicho, y sostengo, porque es verdad, que mejoraba muchísimo el original, porque él era el último escritor francés del viejo estilo, que murió con André Gide, y escribía un francés de lujo. En cambio, se equivocaba muchísimo en las cosas, porque los detalles no le preocupaban. Se equivocaban, pero eso me daba igual, porque era mucho mejor el libro en francés que en español. Lo primero que hice fue un dibujo y ponerle un texto debajo. A los 4 años no era muy ambicioso literariamente hablando, pero sí que ya lo primero que se me ocurrió hacer fue, cuando tuve el instrumento en la mano, pues escribir. Y desde entonces siempre me gustó escribir, y primero pues escribía los cuentos infantiles, los copiaba, porque me gustaba. Uno al principio, cuando empieza a escribir, empieza copiando lo que le gusta, luego ya empieza a buscar lo que llaman su propia voz, su propio mundo. Pero primero yo, si leía una novela de aventuras, pues escribía un libro de aventuras, nunca lo terminaba, pero ese esfuerzo. Ahora, otra cosa es hacer esto, y otra cosa es decidir que quería realmente escribir. Eso no sé en qué momento se produjo, pero no hubo un momento de iluminación. Un día dije, bueno, esto que voy escribiendo, voy a ver si consigo escribir una novela. Recuerdo una novela que estuve escribiendo, no sé si llegué a terminarla, pero estuve mucho tiempo con esta novela, años, quizá un par de años, escribiendo esa novela, que era había de todo, espionaje, yo que sé, unas cosas absurdas, no sabía nada de nada, pero así se aprende. Y ya finalmente pues conseguí acabar una novela que llevé también, intenté publicarla, no me la quisieron publicar, esta nadie la quiso, y la guardé. Luego la siguiente novela que terminé fue El caso Savolta, sí la publicaron. Cuando ya tuve más éxito, me propusieron publicar la novela anterior, y quizá entonces decidí que quería ser un escritor, porque llegué a casa y la quemé. Para no caer nunca en la tentación. Y luego, pues bueno, ya decidí que sí, que quería ser un escritor. Quien realmente decidió que yo era un escritor fue Hacienda.
cuando empezó a cobrarme unas cantidades escandalosas por mis derechos de autor. Yo dije, realmente soy un escritor. Antes pues, era un aficionado. Amo muchísimo justo sus novelas de misterio. Porque son realmente diferentes. Y gracias a usted he conocido algo más del fenómeno de anarquismo, porque no sabía nada, solamente muy superficial fue para mí, y me enamoré en el libro, con muchísimo gusto lo he traducido y digo, estoy recordando con mucho cariño aquel entonces. Gracias. Y me pudiese definir solamente con un adjetivo a 5 escritores que para mí me parecen fundamentales, para mí, solamente con un adjetivo. A ver, ¿cuáles son estos 5 escritores? Recuerden un solo adjetivo. Bukowski. No me interesa. Cela. No está mal. Céline. Este es grande. Un adjetivo. Largo. Philip Roth. Philip Roth es un clásico. Último, y por cambiar un poquito, aunque viva en Francia, es libanés, de origen, bueno, es libanés, es Amin Maalouf. La verdad es que lo conozco muy poco. Pero muchas gracias por todos, por haber venido, sobre todo muchas gracias por su presencia y espero poder volver a encontrarnos en alguna ocasión cuando se publique otra novela suya en checo, porque ya hay que hacer el tercer libro. Que Ya toca.